¿Está sonando? Ahí sí. Ahora sí. Bien. Una vez más les hago una pregunta que suelo repetir cuando llegamos aquí. ¿Cómo llegamos aquí? ¿O cómo nos preparamos para venir aquí? ¿Qué actitud tenemos? ¿Cómo estamos presentados frente al Señor? ¿Cómo nos presentamos frente a Jesús? ¿Cómo nos presentamos frente a su palabra? ¿Cómo nos presentamos frente a nuestros hermanos que nos van a acompañar ahora? Y sabemos que somos pueblo escogido por Dios, nación santa, real sacerdocio. Pero hay algo que es muy interesante y es la actitud que podemos llegar a tener cada uno de nosotros al leer ese texto o al interpretarnos a nosotros mismos como pueblo de Dios. Eso lleva a una conciencia de que Dios es el que está haciendo las cosas o a una supuesta superioridad, a un supuesto orgullo, a una supuesta sensación de estoy mejor que otros, Dios ya me salvó, entonces ya no necesito determinadas cosas. Muchas veces, cuando nos acercamos al Señor, al principio, cuando le encontramos, cuando nos convertimos a Él, es probable que en ese momento estuviésemos realmente arrepentidos, conscientes de nuestro pecado, conscientes de nuestra necesidad de Dios. Pero muchas veces nos acercamos a la palabra, nos acercamos al Señor pensando que ya somos pueblo, ya somos escogidos, ya está hecho todo. Y casi hasta podemos acercarnos a leer el texto también como juzgando el texto. Leemos el texto y hay algo que es muy interesante en nuestra historia y en nuestra cultura evangélica, protestante. Todos nos acercamos al texto con total libertad de poder ser libres intérpretes de ese texto. Ahora, cuando nos acercamos a ese texto, muchas veces nos acercamos más que como intérpretes, como jueces. Alguna vez podemos llegar a acercarnos al texto y en vez de dejar que Jesús nos interpele a nosotros, intentamos nosotros interpelar al texto. Intentamos nosotros interpelar la palabra. Y la pregunta es entonces, ¿cómo tenemos nosotros que acercarnos a su palabra? ¿Cómo tenemos que acercarnos al texto? Y vamos a leer en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, cómo Jesús se acerca al texto cuando le dan el texto a leer. Lucas 4, versículo 16 en adelante. Dice que llegó a Nazaret, donde se había criado. Estaba en su tierra, estaba con su gente, estaba en su lugar, estaba entre los suyos. Y según su costumbre, acostumbraba a participar de la sinagoga, acostumbraba a acercarse junto con el pueblo de Dios, a adorar a Dios, pero sobre todo a aprender y a leer del texto. El día de reposo entró en la sinagoga y se levantó a leer. Estaba en el lugar donde lo conocían, en su lugar. Ya la gente había escuchado cosas grandes, maravillosas de él, que estaba haciendo cosas novedosas, que era un profeta, que era un rabí, que la gente empezaba a seguirlo. Sus vecinos, los que lo vieron crecer, estaban escuchando esto, que había sanado personas, que había convertido el agua en vino. Habían escuchado que
que el Señor hacía cosas. Y él, que venía siempre a la sinagoga, y evidentemente también leería, no le llamaría la atención que él se levantara a leer. Se le dio a leer, se le dio a compartir el texto, se le dio a compartir la palabra como tantas veces se le daba que compartiese la palabra. Dice que le dieron el libro del profeta Isaías. Abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito, esto es más o menos en capítulo 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poder poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Si vamos al libro de Isaías, veremos que el texto es más extenso. Lucas, cuando recupera esto, recupera ya la interpretación de este texto, ya la recupera en griego, incluso no coinciden exactamente las palabras. Lucas lo que hace es traducir del arameo que usaban para hablar al griego que usaban para escribir, y no necesariamente respeta los criterios que se usaron cuando tradujeron la Septuaginta del hebreo al griego, cuando traduce este texto. Pero el espíritu del texto es el mismo. El espíritu del contenido es el mismo. Y Jesús estaba leyendo el texto directamente de un rollo del hebreo. Otra cosa más que hay que tener en cuenta es que en general los textos mantenían el sentido y mantenían el número de letras, pero algunas veces había cambios de palabras, mientras que las palabras tuvieran la misma cantidad de letras, esos cambios no se hacían evidentes, porque el único instrumento para corregir y para asegurarse que el texto no variara era fijarse con qué palabra empezaba cada línea, con qué letra empezaba cada línea, y fijarse cuántas letras tenía una línea, cuántas letras tenía una página y cuántas letras tenía el rollo entero. Si se mantenía eso, se asumía que el texto se había copiado con exactitud. A él se le da un rollo que está cerrado, que ya está hecho, está completo. Se asume que es un rollo bien traducido, que es un rollo que está bien conservado. Pensemos como los que llegaron a nuestras manos con los rollos del Mar Muerto. De la misma época, más o menos, aunque los del Mar Muerto eran un poquito, incluso más viejos que este texto. Y este es el texto que está leyendo Jesús. Y Jesús, al acercarse al texto, encuentra este mensaje, que es un mensaje de evangelio. Es un mensaje de buenas noticias. Es un mensaje de salvación. Aunque en el texto completo de Isaías no solo hay evangelio, sino que también hay juicio. Porque se habla luego más adelante de proclamar el año favorable del Señor, el día de la venganza del Señor. Entonces hay dos cosas. En este caso no llega. El texto al parecer lo corta aquí. Decide leer hasta esta parte. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Todos quisiéramos que se dijera esto de nosotros. Todos queremos estar con alguien de quien se dice esto. Todos queremos seguir y tener un maestro que haga lo que este texto dice. Todos estaríamos contentos de ser partícipes de este evento. Incluso los que estaban ahí. Dice, cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. No dijo más nada. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Había captado la atención de todo su público. Lo que hoy en YouTube tenía
millones de visualizaciones. Tenía miles de suscriptores en ese instante, los había captado. Era el momento de interpretar, era el momento de explicar la palabra, porque ya había captado su atención. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Y aquí las emociones empiezan a aflorar. Todos empiezan a decir: al fin, es este, es el Mesías, es el liberador, es el que vamos a seguir. Todos empiezan a entusiasmarse con el texto este. Todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Es interesante. Las reuniones en la sinagoga tenían mucha similitud con la estructura de nuestras reuniones hoy. Solo que solían ser en grupos más reducidos, eran de hombres nada más, pero se cantaba, se leía el texto y se explicaba el texto. Lo que parece ser es que aquí además se hablaba entre ellos. Gracias al Señor, ahora no están hablando todos, entonces siento que me están prestando atención. Pero parece ser que entre ellos hablaban también. No solo hablaba uno, hablaban entre ellos. Y estaban maravillados. Estaban asombrados. Y al mismo tiempo que estaban asombrados, aparece un prejuicio. Siempre que nos acerquemos al texto y siempre que nos acerquemos a una persona que lee el texto, aparecerán nuestros prejuicios. Los prejuicios están ahí. Los grandes eruditos en el proceso hermenéutico lo han planteado como parte del proceso hermenéutico. Parte del círculo que hay en la hermenéutica, en la lectura, en la interpretación, empieza con mis prejuicios. Yo tengo prejuicios cuando llego a leer la Biblia. Por lo menos el prejuicio de que sea palabra de Dios. Puedo tener prejuicios según la traducción que tengo en las manos. ¿Es una mejor traducción? ¿Es una traducción que no es tan buena? ¿Es una traducción influida por alguna cultura con la que yo puedo tener amistad o puedo tener aversión? Hay prejuicios. Todos tenemos prejuicios. Los eruditos en el texto bíblico tienen sus prejuicios. Gran parte de esos prejuicios vienen de esa erudición, de haber leído un montón de textos, de conocer las corrientes, de saber cómo se construyó ese texto. Hay prejuicio a la hora de acercarse y leer. Y el prejuicio de esta gente salió a flote. ¿No es este el hijo de José? ¿Este no es el hijo de José? Estos los que se fueron a Jerusalén, a Belén, y que de Belén anduvieron 2 años ahí escondiéndose, no sé de qué, vaya uno a saber qué han hecho. Algo habrán hecho. De algo se andaban escondiendo. Y después tuvieron no sé cuánto tiempo en Egipto y después vinieron aquí. ¡Ah, y lo perdieron en el templo! ¿Se acuerdan que lo perdieron en el templo? Este es el que se escapaba de los padres para irse al templo. El loquito. Los prejuicios estaban ahí. Y ellos lo habían visto crecer. Tenían mucho contenido, mucho material para los prejuicios. Y entonces viene la profecía. Siempre que nos acerquemos a la palabra, hay evangelio y hay profecía. Siempre que alguien se acerca a la palabra para compartirnosla, ha de traernos buenas noticias, pero indefectiblemente tendrá que haber profecía. Profecía no es decir lo que va a pasar. Profecía no es visiones ni adivinación. Profecía es interpretar la voluntad de Dios para el momento actual. Profecía es interpretar el contexto, la situación que se está viviendo y lo que Dios dice para este contexto hoy. Y hay algo que hace mucho tiempo me hicieron ver y yo no lo asumía, pero luego caí en la cuenta que así era. Dice, si tienes un don de profecía,
la gente no va a estar contenta con lo que digas. Si tienes un don de profecía, le vas a molestar a las personas. Si realmente tienes un don de profecía, vas a decir cosas que duelan, que pongan en evidencia el pecado que el otro tiene, que pongan en evidencia la necesidad de cambio del otro. Porque la profecía incluye una palabra de juicio. Por eso es que siempre que leamos el texto tenemos que leerlo buscando las buenas nuevas, buscando el Evangelio. Pero sepamos que la profecía está ahí. Este es un texto puro de Evangelio. Es un texto puro de buenas noticias. ¿Qué puede decirse aquí que moleste a la gente? ¿Qué puede decirse aquí que lleve a la gente a darse cuenta que o se arrepiente o va a la perdición? Si aquí habla de buenas nuevas, habla de que los que están perdidos van a ser encontrados, habla que los ciegos van a tener vista, habla de que los oprimidos van a ser liberados. ¿Para quiénes es mala noticia que los oprimidos sean liberados? Pues para los opresores. ¿Para quiénes es mala noticia que los ciegos tengan vista? Para quienes le venden cosas, diciéndoles que son una cosa y son otra. Para quienes se aprovechan de su ceguera. Para quienes es mala noticia que los pobres tengan buenas noticias. Para quienes se enriquecen de su pobreza. Este texto es profecía para todo este grupo de gente. Y uno dice, bueno, pero nosotros no somos esos. Nosotros somos los buenos. Nosotros somos pueblo escogido de Dios, real sacerdocio. Gracias a Dios que no somos nosotros a los que nos interpela este texto. Gracias a Dios que a nosotros no nos va a llamar la atención. Lo que Jesús dijo es, sin duda me citaréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. Esto es, todo lo que oímos que se hizo en Capernaum, hazlo también aquí, en tu tierra. Y dijo, en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Pero en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre sobre toda la tierra, y sin embargo a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. Por si no saben, Sidón, la tierra de los fenicios, la tierra de los fundadores de Cartago, de los primeros colonizadores de esta tierra. Alguien de esa tierra fue Elías, y a ninguna de las del pueblo de Israel. Muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. ¿Cómo no estaban admirados? ¿No estaban maravillados? Les hizo ver su hipocresía. Les hizo ver su religiosidad. Les hizo ver su prejuicio. Les hizo ver que podían ser ellos los marginales. Paradójicamente de eso debería alegrarlos, porque para los marginales era el texto anterior. La idea es que lleguemos a ser conscientes que nosotros somos los marginales y entonces volvamos al principio y digamos, y es para mí el año agradable del Señor. Que lleguemos a la conclusión de darnos cuenta que los ciegos somos nosotros y es para mí
esto de darnos vista. Pero la naturaleza humana, en este caso, le llevó a repetir lo mismo que habían repetido. Porque Elías, ¿por qué tuvo que ir con una viuda? Porque lo perseguían para matarlo. Naamán, ¿por qué vino a ser curado? ¿Por qué se enteró que había un profeta que sanaba? Porque se había llevado a una cautiva que tenía como esclava. Les recordó que habían sido hechos esclavos y que una mujer esclavizada, sometida a un sirio, en todo lo que podía llegar a ser sometida, fue la que le dio el testimonio necesario para que él fuera a Eliseo y fuera sano. Y luego encima, Eliseo le da un permiso que no les era dado al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no tenía permiso de arrodillarse ante otros dioses. No tenía permiso de contaminarse con lo impuro. Pero Naamán tuvo en esto una salvación en el sentido de gracia, como la que Jesús ha hecho en nosotros, aboliendo la ley. Tenía salvación en Dios y tenía perdón por tener que estar junto a su rey cuando el rey adorara a un dios pagano. Encima estaba perdonado por hacer eso. Se le había permitido a Naamán, un impuro, ser purificado y encima se le permite vivir su fe en secreto. Se le permite ser hipócrita. Se le dio ese permiso. Ellos querían ese permiso para ellos. ¿Quién no quiere el permiso de Dios para ser hipócrita? Y se lo dieron a otro. Y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para despeñarle. Es muy interesante el mecanismo de ejecución por despeñamiento. Creo que ya hablé de esto hace un tiempo atrás, hace como 3 años, ahora que lo estoy diciendo así. El grupo, toda la población, un grupo que tiene que ser grande. No se puede despeñar a una persona de a uno solo. Para que alguien sea ejecutado por despeñamiento tiene que haber un grupo grande que te condene. La gente empieza a avanzar y te va cerrando el paso. La única opción que tiene el que va a ser despeñado es echar para atrás, porque ellos avanzan, si no lo van a pasar por encima, lo van a pisotear. Retroceder, mientras todo el pueblo, que esto ni democracia es, esto es mayoría absoluta se va cerrando sobre el que va a ser despeñado, avanzando, hasta que lo único que le queda por detrás es el acantilado y cae, incluso tal vez se tira. Es muy interesante porque los romanos también usaban este método de ejecución. Y se considera que es el método de ejecución más democrático que existe. No, pero es que nadie lo mató. Nadie le tiró una piedra. Nadie le dio una puñalada. Él se tiró solito por el acantilado. Después de que lo acorralaron y no tuvo por dónde salir. Muy interesante porque Jesús, pasando por en medio de ellos, se fue. Porque si querían ser consecuentes con el método de despeñar, no podían cogerlo a él ni empujarlo, solo podían pararse.
Hace un par de años atrás, estando en Argentina, fuimos a visitar el campo de uno de mis tíos. Tenía muchos, muchos corderos. Y de pronto todos los corderos se pararon. Todos juntos, mirando un... Y entonces fue que veo ondulando y una serpiente. Como me gustan las serpientes, y sé que hay dos tipos en Argentina, dos tipos de serpientes venenosas y todas las demás son culebras, me acerco lo suficiente para ver que era una culebra, digo, bueno, ya está, no va a ser un problema para todos los demás. Y me alejo, pero me llamaba mucho la atención, porque todos los corderos se iban moviendo, todos pegaditos uno al lado del otro, mirándola a la serpiente. Y la serpiente no avanzaba hacia la masa. Y los corderos seguían encerrando, pero hubo una cosa interesante, no hicieron un círculo, hacían un semicírculo. Entonces fueron girando hasta que cubrían donde estaban todas las crías, los corderitos más chiquititos, y entonces empiezan a avanzar. Y a cerrar y avanzar. Y la serpiente se fue. Es un mecanismo de defensa que uno diría, qué bueno, cuánta cohesión que hay, cuántos se ponen de acuerdo. Esto es una comunidad puesta de acuerdo. Una comunidad puesta de acuerdo para ejecutar al que dice lo que no queremos oír. A veces presuponemos que estemos todos de acuerdo es que hemos elegido lo correcto. A veces presuponemos que somos parte del pueblo elegido y que si somos parte del pueblo elegido, entonces la bendición va a venir a través nuestro y que va a ser para nosotros y que se nos va a reconocer a nosotros. Presuponemos que el Señor nos habla a nosotros, que tenemos un contacto más elevado que el que los otros pueden tener al leer el texto. Y Jesús aquí está llamando la atención para que no hagamos esto. Porque a veces, no siempre, a veces el profeta es enviado a ser sostenido por una viuda infiel, extranjera. A veces Dios llama a un asesino, un militar, de los que los ataca, de los que los somete, para mostrar su misericordia con él. A veces el Señor llama a otros para bendecirlos. Y aquí viene el quid de la cuestión. Es que no es a veces, es que es siempre. Simplemente tenemos que reconocer que los marginales a los que está destinado el texto somos nosotros. Si nosotros nos creemos ricos, nos molesta este texto. ¿Por qué el Evangelio a los pobres? ¿Y qué tal si empezamos a reconocernos pobres y necesitados de que se nos anuncie el Evangelio? A veces, los que creemos que estamos libres, ¿y por qué van a liberar a este, que es un delincuente, que es un criminal, que es un violento? Y nos olvidamos que nosotros podemos estar cautivos. A veces nos molesta que alguien venga y nos diga que ha visto algo nuevo, porque antes estaba ciego. Y no nos damos cuenta de que los ciegos podemos ser nosotros. Y que somos necesitados de que el Espíritu obre, que el Espíritu nos abra la vista. A veces somos opresores y nos molesta si el Evangelio libera oprimidos. A veces los opresores nos dan de comer y nos molesta si otro es liberado. Es muy gracioso.
una película esta, Django, se han hecho varias películas de Django, en la que hay un esclavista y hay un esclavo que trabaja para capturar a los otros esclavos, es decir, que está contra su propio pueblo. Y le dice, amo, ¿por qué aquel negro está en un caballo? Y entonces lo mira y le dice, ¿quieres un caballo tú también? No, yo no quiero, lo que no quiero es que él no lo tenga. A veces somos los esclavos y creemos que lo correcto es esclavizar todavía más a otros. Y a veces lo hacemos incluso con las estructuras que llevamos en las iglesias o con las prácticas que llevamos a Dios. No nos importa que alguien se encuentre con Jesús y se haya transformado. Me importa remarcar el pecado que lleva viviendo durante tantos años. Me importa remarcar el pecado que lo lleva en su ropa, en su piel o dentro de su sangre. Me importa a veces más la marca del pecado en el otro que la oportunidad de salvación que el Señor me ha dado a mí. Quiero invitarlos a que leamos el texto como pobres. Que leamos las buenas noticias como pobres. Que nos reconozcamos cautivos y oprimidos y nos alegremos de ser liberados en Jesús. Que nos reconozcamos ciegos y agradezcamos cuando en algún atisbo el Espíritu nos abre los ojos para ver su luz. Que elijamos ponernos de parte de los receptores de las buenas nuevas y no de los jueces de la profecía. Somos llamados a ser profetas también. Somos llamados a llamarle la atención a la política, a la economía de nuestro entorno, a la sociedad de nuestro entorno de las cosas que hace mal. Pero cuando hagamos eso, cuando llamemos la atención sobre estas cosas, se nos va a apretar a nosotros. La sociedad tal vez quiera despeñarnos. Particularmente esta sociedad. Es una sociedad que tiene mucha facilidad para despeñar personas. Incluso los medios de comunicación propios disfrutan cada vez que pueden poner en las primera plana del diario, algo que suena morboso, algo que suena agresivo, algo que suena, este es un delincuente, pongámoslo en evidencia, aunque sea una mentira lo que se está haciendo. Me abstengo de referirme específicamente a qué medios, pero ya todos los conocen. A veces hacemos lo que hay que hacer, leemos la palabra y mostramos lo que hay que mostrar. Y el pueblo injusto prefiere despeñarnos. Es mejor estar del lado del despeñadero. Siempre es mejor estar del lado de la cruz. Que no estemos nosotros del lado de los crucificadores. Que no estemos nosotros del lado de los opresores. Que nos reconozcamos parte de los oprimidos. Que no estemos nosotros del lado de los que se creen ricos, sino que recordemos lo pobre que somos. Y dejemos que el Espíritu nos hable. Y ese Espíritu puede estar en nosotros. Y ese Espíritu, estando en nosotros, puede dar libertad a los cautivos. Y ese Espíritu, estando en nosotros, puede llevar a otros buenas nuevas. Y ese Espíritu, estando en nosotros, podrá liberar
a los oprimidos. Y entonces podremos proclamar el año favorable del Señor, el jubileo, cuando se cumplían los 49 años y era el momento de saldar todas las deudas, de dejar libres a los que se habían tenido que vender como esclavos para pagar sus deudas, de devolver sus tierras a cada uno. Eso era lo que significaba el año favorable del Señor. Borrón y cuenta nueva para todos. Todos empezando de cero, pero con equivalencia de recursos, con equivalencia de oportunidades, todos empezando de nuevo. Que empecemos de nuevo, que vivamos hoy el año agradable del Señor y lo proclamemos. ¿Oramos? Gracias, Señor, porque en tu amor y en tu misericordia tú trabajas en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque aunque seamos de los marginales, tú elegiste ir a nosotros. Aunque no fuéramos pueblo, tú elegiste venir y cobijarte en nuestras vidas, en nuestras casas. Aunque seamos extranjeros, tú elegiste estar a nuestra puerta y llamarnos. Gracias, Señor, porque podemos reconocernos oprimidos y liberados por vos. Gracias, Señor, porque podemos reconocernos que éramos ciegos, pero ahora vemos. Gracias, Señor, porque vos nos das buenas noticias. Señor, pon en nosotros, aviva en nosotros tu espíritu. Que tu espíritu esté de manera evidente sobre nosotros, para que seamos quienes proclamemos el año agradable del Señor, para que seamos quienes demos buenas noticias a los pobres, para que seamos quienes empecemos a liberar a los oprimidos. Te alabamos, Señor, bendecimos tu nombre y te agradecemos reconociéndonos necesitados de tu gracia. Gracias, Señor. Amén.